nombre es Juan Carlos Obregón Lucio, soy licenciado en Economía y Finanzas. Pues yo tenía prácticamente una vida que no avanzaba ni para adelante ni para atrás, totalmente detenido y a punto de la destrucción. Yo pensaba que iba a salir de la carrera, inmediatamente iba a encontrar trabajo y que todo iba a estar perfecto. Mis amigos de la generación, algunos ya tenían puestos importantes en gobierno o en algunas empresas y yo por alguna razón no lograba encajar. Con mis papás eran los problemas porque pues el lunes, martes, miércoles como quiera yo andaba con los amigos, no faltaba la fiesta, no faltaba un lugar a donde ir a tomar cerveza, a tomar alcohol y casi tocaba puertas pidiendo trabajo esperando que no se abrieran pues para no dejar ese ritmo de vida. Me había sumergido en algunas deudas mínimas, pues como era el pago de mi celular, alguna tarjeta pequeña de crédito, lo cual se me fue haciendo una bola de nieve. Y en la parte sentimental pues no lograba yo entablar una relación seria. Todo eso ocasionaba muchos estragos en mi interior, o sea, yo no tenía paz y llegué inclusive a pensar en suicidio. Cuando llegué a tener muchas deudas, yo quería tomar el coche que tenía en ese entonces y que con el seguro se cubrieran mis deudas, o sea, llegué a estar tan desanimado, tan abatido que ese pensamiento llegó a mi mente. Yo voy al Templo de los Milagros por invitación de mi mamá primero. Ella tenía unos meses acudiendo. Cuando empiezo a escuchar yo acerca del Espíritu Santo me llama la atención porque me vine a dar cuenta que todo lo anterior a ese momento, todo lo que intenté y todo lo que luché, pues lo estaba haciendo en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento. Y si no me había funcionado era por algo. Entonces el Espíritu Santo yo lo entiendo como mi guía, como mi todo, como quien me instruye y me va guiando en todos los ámbitos de mi vida para lograr tener esa plenitud. Entonces, si anteriormente yo no había logrado nada, era porque había ese vacío que había que llenar. En ese momento que yo recibí el Espíritu no se compara con nada. O sea, en ese momento yo creí todo, en ese momento yo supe que mi vida ya estaba encaminada hacia cosas más grandes. Uno inexplicablemente hasta comienza a hablar de manera distinta, pensar de manera distinta y no solamente pensar, sino que esos pensamientos se reflejan hacia afuera en hechos. Yo en cada hoguera santa es lo que he percibido que Dios me va guiando en ese sentido. Entonces vamos logrando más cosas, pero también es un crecimiento espiritual que he valorado bastante. Una vez colocando el sacrificio en el altar, el Espíritu Santo fue derramando bendiciones en mi vida. De tal manera que toda aquella inseguridad fue desapareciendo, me convertí en un hombre más seguro. Los vicios también fueron quedando de lado. Ya ni siquiera había tiempo para ello porque pues, se vino trabajo, se vinieron grandes oportunidades. En la cuestión sentimental, con una exnovia que había yo terminado, Dios la trajo de nuevo a mi vida y ahorita estoy casado con ella muy felizmente. En la cuestión familiar, la relación con mis padres también fluye excelentemente. Ellos de ver un hijo en el que tenían todas sus esperanzas y luego una triste realidad y luego volverme a ver, levantarme, bueno, yo creo que para ellos es una gran felicidad. Yo me volví primeramente agente de seguros, me dan la oportunidad y a partir de ahí en adelante, bueno, Dios fue mandando más oportunidades. Actualmente tengo una constructora, tengo una empresa de mantenimiento industrial e incursiono en inversiones en distintos giros, en comercio, en servicios. He conquistado mi casa propia, tenemos automóviles último modelo, viajamos a donde queremos. La verdad tenemos una vida llena de grandes lujos, de bendiciones y pues vamos por más. Actualmente y a pesar de la pandemia que nos aqueja a todo mundo, lejos de que se nos hayan cerrado puertas, lejos de que, como mucha gente desafortunadamente le ha pasado, que perdieron trabajo, perdieron negocios, para nosotros el cielo no se cerró, las bendiciones han llegado. Tuvimos la oportunidad de incursionar en un giro nuevo que es en la venta de ropa. Dios nos da la dirección para hacer ventas en línea, hacer ventas, entregas a domicilio y con un segundo local para el mes de octubre ubicado en la mejor zona de aquí de la ciudad. Recibiendo excelentes comentarios de la gente por la ropa que se expone, la ropa que se está exhibiendo. Contamos inclusive ya con bodega y con la oportunidad de incursionar en la línea de zapatos también. Para mí el Espíritu Santo representa el inicio de todo. Es para mí mi motor, mi guía, mi día a día.
no podría yo estar un día sin percibir una dirección, una instrucción. Para mí es totalmente todo el Espíritu Santo.